días, mi nombre es José y en la clase de hoy vamos a ver el tema 4 correspondiente a Derecho Civil. ¿De acuerdo? Ya sabéis que en este tema solamente os entra, como veis aquí, el título preliminar de las normas jurídicas, su aplicación y eficacia, que consta de 5 capítulos. Es verdad que yo le voy a dar mucho más interés o voy a hacer mucho más hincapié en unos que en otros, evidentemente. Pero eso no significa que no los tengáis que estudiar todos. Lo que pasa es que yo voy a hacer hincapié en aquellos que se consideran más importantes, que normalmente se preguntan con más frecuencia, y aquellos que a lo mejor requieren una pequeña explicación. ¿Vale? El resto no significa que no se estudien. El resto significa que no tienen mayor complejidad que eso, que, oye, que estudiárselo y ya, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por el primer capítulo que hace referencia a las fuentes del derecho. El artículo 1 es fundamental, no sé, debería haber puesto aquí una pegatina de fundamental o de a fuego o de cualquier cosa así y se la pondría el artículo 1 sin duda, ¿de acuerdo? Sin ninguna duda. Mirad, las fuentes del ordenamiento jurídico español, según el Código Civil, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ya está. Esos tres, ¿vale? Bueno, el segundo apartado, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Ya sabéis que existe una jerarquía normativa, es decir, hay unas normas que tienen, digamos, un rango superior y otras que tienen rangos que son inferiores. Pues una norma concreta, la que sea, o una disposición, no tiene validez si contradice a otra que esté por encima. Evidentemente, estamos hablando de que está contradiciendo una que se encuentra por encima, que tiene un rango superior. Obviamente eso no tiene validez. Ahora bien, os lanzo la siguiente pregunta y contestadme por el chat. ¿Una disposición puede contradecir a otra que tenga el mismo rango? No estoy hablando de rango superior, estoy hablando de que las dos tengan el mismo rango. ¿Sería válida esa norma que contradice a una que tiene el mismo rango? Pues sí, sí tendría validez, al igual que tendría validez si contradice a otra que tenga rango inferior. ¿Vale? ¿Se entiende esto del rango? Importante. Las que no tienen validez son las que contradicen a otras que tienen un rango superior, a otras que están por encima. Bien. El apartado tercero nos habla sobre la costumbre y nos dice que la costumbre regirá, por supuesto, puede regir, siempre en defecto de ley aplicable. Es decir, como haya una ley que se aplique, la costumbre no tiene nada que hacer. La costumbre no se va a aplicar. Pero ahora, si no hay ley aplicable al caso concreto, en ese caso rige la costumbre. Pero ojo, porque además tiene que cumplir esto. No tiene que ser contraria a la moral o al orden público. Por muy costumbre que sea, obviamente si es contraria a la moral o si es contraria al orden público, no va a regir. ¿De acuerdo? Y además, otra condición es que tiene que resultar probada. Tiene que ser probada. No me vale, no es que yo digo aquí se considera como costumbre. No, 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 tiene que ser probada. Bien, ya sabemos cuándo rige la costumbre y ya sabemos las condiciones que se tienen que dar para que rija la costumbre. Nos venimos a este apartadito aquí que nos habla de los usos jurídicos, ¿vale? Y ojo con esto que parece un trabalenguas, pero que si lo entendéis, es que no va a hacer falta que lo estudiéis más, porque si lo entendéis se os va a quedar. Mirad, los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. ¿Sabéis lo que son los usos jurídicos? Los usos jurídicos son, a ver, se pueden dar 1000 definiciones. Son usos sociales que tienen cierta relevancia jurídica. ¿De acuerdo? Son usos sociales que tiene la gente, pero que tienen cierta relevancia jurídica. Mirad, en líneas generales, los usos jurídicos se clasifican en dos tipos, ¿vale? Los normativos, que ejercen como una norma, ¿de acuerdo? Y los interpretativos, que son aquellos que interpretan la norma. Más que establecer una norma, lo que hacen es interpretarla. Pues muy bien. Los usos jurídicos
que no sean interpretativos, es decir, los usos jurídicos normativos, tendrán la consideración de costumbre, pero los usos jurídicos que sean interpretativos, esos no tendrán la consideración de costumbre. ¿Ha quedado claro este último apartadito de aquí? Porque lo dicho, si lo entendéis, da igual cómo lo expresen, lo vais a tener bien. Ahora, si no se entiende, en cuanto os cambien una palabra o os cambien de orden, lo que sea, habéis picado, ¿vale? Decidme, por favor, por el chat si se ha entendido ese apartadito que le he puesto ahí una flecha roja. Sí, lo repito, mirad. Dentro de los usos jurídicos, tenemos básicamente de dos tipos. Los que son normativos, voy a poner por aquí, que son los usos jurídicos normativos y los usos jurídicos interpretativos. ¿Vale? Los normativos son aquellos que, bueno, que se pueden considerar como una norma, ¿vale? Mientras que los interpretativos realmente lo que hacen es interpretar otras normas. Bien, pues resulta que si yo estoy hablando de los usos jurídicos normativos, esos sí van a ser considerados costumbres. Mientras que los interpretativos no van a ser considerados costumbres. Eso es lo que dice este apartado. Nos dice, los usos interpretativos jurídicos, que no sean meramente interpretativos, es decir, los que no sean interpretativos, lo que significa los normativos, ¿vale? Tendrán la consideración de costumbre. Pero si resulta que estamos hablando de los usos jurídicos interpretativos, esos no serán costumbres. ¿Más claro ahora lo de los usos jurídicos? Lo dicho, si lo entendéis, si sabéis cuál se considera costumbre y cuál no, ya os pueden cambiar 20 veces el enunciado. Que como lo habéis entendido, es que lo vais a tener bien. Y lo digo porque al final de clase os voy a poner 10 preguntillas y ya os podéis leer que una de ellas va sobre esto. ¿Vale? Así que a ver si me la contestáis. Bueno, y luego el apartado 4 nos habla de otras de las fuentes del ordenamiento jurídico, que son los principios generales del derecho. ¿Vale? ¿Cuándo se van a aplicar? Pues en defecto de ley o de costumbre. Ahora bien, dice, sin prejuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Es decir, carácter informador del ordenamiento jurídico lo van a tener siempre. Da igual que haya una ley, da igual que haya una costumbre, da igual que no haya, da igual. Los principios generales de derecho tienen carácter informador del ordenamiento jurídico siempre. ¿Vale? Lo que pasa es que se aplicarán en defecto de ley o costumbre. Bueno, esto es el principio del artículo 1, pero es que el artículo 1 sigue, ya digo que es muy, muy, muy importante. El apartado 5 nos dice cuándo los tratados internacionales se aplicarán directamente en España. Bueno, no nos dice, bueno, sí, nos dice cuándo se aplicarán o cuándo no, pero dice que no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que los tratados internacionales van a ser de aplicación directa en España una vez hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. ¿Cómo? Mediante la publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. ¿Bien? Luego, el apartado 6 nos habla de la jurisprudencia y también nos habla de la doctrina. Realmente, nos dice que complementarán, ¿vale? Complementará el ordenamiento jurídico. Repito, la jurisprudencia y la doctrina. Otra cosa importante, hace referencia al Tribunal Supremo. ¿Vale? No significa que no pueda haber jurisprudencia de otro tipo, pero que en este artículo la jurisprudencia y la doctrina a la que se refiere es la del Tribunal Supremo. ¿Vale? Bien, ¿sabéis lo que es la jurisprudencia y sabéis lo que es la doctrina? Porque si lo sabéis, posiblemente este artículo 6 se entenderá mejor. ¿Vale? La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y, bueno, y de otras resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales. Es decir,
un conjunto de sentencias que hayan ido en el mismo sentido sobre un determinado artículo de una determinada ley, generan lo que se llama jurisprudencia. De hecho, si os vais a, yo qué sé, a cualquier norma del Boletín Oficial del Estado online, que lo tenéis, el BOE, ¿vale? Veréis que al lado de algunos artículos aparece una J, así en un circulito azul. Eso quiere decir jurisprudencia. Y ahí lo que os va a venir son las sentencias del Tribunal Supremo sobre ese artículo que son emitidas en el mismo sentido. Eso es la jurisprudencia. La doctrina digamos que son o podrían ser pues, pensamientos o hipótesis de distintos juristas sobre un determinado tema. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia entre jurisprudencia y doctrina? Ojo que las dos cosas complementan el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Bueno, y luego nos vamos con el apartado 7, que nos dice que los jueces y tribunales tendrán el deber inexcusable, es decir, sí o sí lo tienen que hacer, resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Bien, el artículo 1, ya hemos dicho, muy importante. Nos vamos al artículo 2. El apartado primero hace referencia a lo que comúnmente se conoce como vacatio legis, es decir, el periodo entre que una ley o una norma se publica y cuando entra en vigor. A ver, nos dice, las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto es importantísimo. Y dice aquí, si en ellas no se dispone otra cosa. ¿Vale? Pues ahora yo os lanzo la siguiente pregunta y me contestáis por el chat, por favor. Os pregunto, si en una ley, al final de la ley pone, esta ley entrará en vigor a los 5 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? ¿Cuándo entrará en vigor esa ley? ¿A los 20 días? ¿A los 5 días? ¿O sacamos una media? Bueno, por ahí me estáis diciendo que a los 5 días. Nadie dice a los 20 días. Sin embargo, el primer apartado nos dice a los 20 días. Claro, pero nos dice a los 20 días si en ella no se dispone otra cosa. Como dispongan otra cosa, nos vamos a tener a lo que se disponga. Con lo cual, muy bien. En este ejemplo que os he puesto, va a ser a los 5 días. Si no dice nada, ¿cuándo va a ser? ¿A los 5, a los 15 o a los 20? Si la ley no dice nada sobre su entrada en vigor, pues va a ser a los 20 días de su publicación en el BOE. Muy bien, muy bien. Bueno, el apartado segundo es muy de lógica, muy de cajón, la verdad. Un poco hay que estudiar de él, memorizar me refiero, porque es de cajón. Dice, las leyes solo podrán derogarse por otras que sean posteriores, evidentemente. Una ley posterior puede derogar. ¿La derogación qué alcance tiene? Pues el alcance que expresamente se disponga. Se dice, oye, mira, esto y esto queda derogado. ¿Vale? Y luego otro apartado bastante interesante es este. Como norma general, las leyes no van a tener efectos retroactivos. Como norma general. Ahora, si no dispusieren lo contrario. Con lo cual, una norma puede disponer el que tenga efecto retroactivo y lo tendría. Bueno, hay ciertas normas que no, pero bueno, estamos hablando de líneas generales. ¿Se entiende el apartado 3? Las leyes no tienen efecto retroactivo a no ser que dispongan lo contrario. Entonces sí que tendrán efecto retroactivo. ¿Vale? Bueno, con respecto al artículo 2, que como digo, bastante interesante, ahora nos vamos al tercero. En el tercero, bueno, esperar un segundillo a que os pase la diapositiva porque se me acaba de ir la retransmisión de pantalla. Dame un minuto que enseguida volverá la... Enseguida me vuelve la conexión a la tablet y seguimos con la pantalla. Bueno, ¿alguna duda mientras aparece esto? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Yo creo que no, ¿no? De momento todo claro. Bueno, aquí tenemos de nuevo la pantalla. Os lo he dicho, que esto iba a ser rápido. Venga, perfecto. Pues venga, vamos con el artículo 3. Cuidado con el primer apartadito del artículo 3, porque nos pueden hacer el lío.
¿Y cómo? Mirad, ¿cómo se van a interpretar las normas? ¿Cómo interpreto yo las normas? ¿Según qué? Según el sentido propio de sus palabras. Es decir, si la ley pone esto, pone esto. Ya está, no hay más. ¿Vale? Según el sentido propio de sus palabras. Punto. Ahora bien, ¿en relación con qué? ¿En relación con qué? En relación con el contexto, con los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas. Y luego, atendiendo fundamentalmente a qué? Al espíritu y finalidad de aquellas. ¿Por qué os hago hincapié en estas tres cosillas? ¿Según qué? ¿En relación con qué? Y atendiendo fundamentalmente a qué. Porque me lo pueden poner en una pregunta de examen, y no es la primera vez que lo veo, y me lo cambian. Y me dicen, las normas se interpretarán según el contexto. Pues ya lo hemos liado, no es según el contexto, es según el sentido propio de sus palabras. O me dicen, las normas se interpretarán en relación con el sentido propio de sus palabras. No es en relación con el sentido propio de sus palabras. Es en relación con el contexto, antecedentes, etc. O me dicen, se interpretarán atendiendo fundamentalmente al sentido propio de sus palabras. No, fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. ¿Sabéis por dónde voy, verdad? Esas tres cosillas me las pueden intercambiar y no sería correcto, aunque suena bien, pero no es correcto. ¿Vale? Y luego nos venimos al segundo apartado que nos habla de la equidad. Fundamentalmente aquí lo interesante sería saber lo que quiere decir equidad. Equidad es algo parecido a igualdad, bueno, es una igualdad, pero una igualdad un poco distinta. Digamos que es más algo parecido a justicia. Y equidad significa aplicar una norma de manera que sea justa para todo el mundo. Bueno, bien, he encontrado una definición que me puede servir. La equidad sería, pues eso, interpretar una norma de manera que sea justa para todo el mundo. Y dices, bueno, pero eso es así, ¿no? No, imaginad que, no sé, que hay una norma que por algún motivo puede generar una desventaja a aquellas personas que tengan, pues no sé, voy a decir una absurdez, pero seguramente se os quede mejor con esto. Aquellas personas que tengan el pelo rubio, ¿vale? A la hora de interpretar esa norma. Pues claro, si la interpretamos tal cual está escrita, generaríamos una desventaja para ciertas personas. Lo suyo es darle alguna ventaja a esas personas para que sea justa para todo el mundo. Algo parecido a lo que pasa con las pruebas físicas en oposiciones, en donde las chicas tienen unos tiempos y los chicos tienen otras marcas diferentes. ¿Vale? Eso es equidad. Los dos tienen que pasar las mismas pruebas físicas, pero obviamente no sería justo que todos tuviesen los mismos tiempos, porque fisiológicamente existe diferencia entre hombre y mujer. Entonces, la equidad sería eso, bajarle los tiempos a las chicas, por ejemplo. ¿Se entiende lo que es la equidad? La equidad no significa aplicar la norma igual para todo el mundo, sino que significa aplicar la norma de manera que sea justa para todo el mundo. ¿Vale? Bueno, vamos con el artículo 4. El artículo 4, el primer apartado, nos dice cuándo será de aplicación analógica una norma. Cuando no se contemple un supuesto específico, pero regulen otro semejante, entre los que se aprecie identidad de razón. ¿Vale? Imaginaros una norma que trata sobre, pues no sé, sobre delitos informáticos, ¿vale? Y otra norma que no trata sobre delitos informáticos, pero que trata sobre cosas relacionadas. Obviamente, yo no puedo aplicar esa norma que no trata un delito informático. Lo que tengo que hacer es aplicar la norma que sí trata un delito informático. Pues eso sería una aplicación analógica, es decir, aplicar otra norma que no contempla ese supuesto específico, es decir, ese caso específico que yo estoy tratando en esta norma no está, pero sí trata o regula otros semejantes en los que se aprecia identidad de razón. Eso es la aplicación analógica, ¿vale? Y sobre todo, haceros hincapié en lo que viene aquí, ¿vale?
cuáles son las leyes que no se van a aplicar a supuestos ni en momentos distintos a los comprendidos expresamente en ellas. Las leyes penales, las leyes excepcionales y las leyes de ámbito temporal. Ojito con este apartado 2. Mucho ojo, ¿vale? Bueno, más cosas. En el 5, en el 5. El artículo 5 nos hace referencia a los plazos, ¿vale? Y tenemos una distinción. En primer lugar, los plazos señalados por días y luego los plazos que son señalados por meses o por años. ¿Qué pasa si el plazo está señalado por días? Pues que deberá empezar al día siguiente de cuando se establece ese plazo, ¿vale? Empezará al día siguiente. ¿Qué pasa si es fijado por meses o por años? Pues que se va a computar de fecha a fecha. De fecha a fecha significa que si el plazo empieza, por ejemplo, el 2 de enero y tiene un mes, pues va a terminar el 2 de febrero, ¿vale? Va de fecha a fecha, el 2 de enero, el 2 de febrero. Vale, ¿y qué pasa si resulta que es el 31 de, yo qué sé, de un mes concreto? Y al mes siguiente no hay día 31, que hay día 30. Pues en ese caso, expira en el último día del mes. Es decir, en vez de expirar en el día 31, como no hay día 31 en ese mes, pues va a expirar el día 30. Día 30 o el día 28, ya sabéis, dependiendo de, ¿vale? Dependiendo de lo que toque. Bueno, esa es la diferencia fundamental. Y luego mucho cuidado con esto de aquí abajo, no me vayan a hacer el lío. Mirad, en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. Bien, os pregunto, ¿se incluyen los días inhábiles? Los festivos, etcétera, etcétera. ¿Se incluyen en el cómputo? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Pues en el cómputo civil de los plazos se incluyen los días inhábiles. Se incluyen, es decir, están incluidos, que es lo mismo que decir que no se excluyen. Es lo mismo que decir no los dejo fuera. Si no los dejo fuera, ¿qué estoy haciendo? Los estoy incluyendo dentro. ¿Entendéis el segundo apartado? Ojito porque puede ser un galimatías. Y lo dicho, si lo entendéis, no os va a hacer falta estudiar romano. Ahora, como no lo entendáis, en cuanto os cambie una palabra, la hemos liado. ¿Se entiende lo que se incluye y lo que no se incluye? Si están incluidos los hábiles, si están excluidos. ¿Sí? Venga, ojo porque eso es importante. Es importante. A ver, en el artículo 6 lo primero que nos dice es algo de cajón, pero es importante, ¿vale? Y nos dice que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Es decir, el hecho de que tú no conozcas una ley determinada no significa que no la tengas que cumplir. Aunque no la conozcas, la tienes que cumplir, que para eso se publica, ¿vale? Ojito con ese apartado. Bueno, ¿puede existir la exclusión voluntaria de una ley aplicable o puedo yo renunciar a los derechos que me da una ley? Sí, sí, pero siempre y cuando no contrarien el interés o el orden público, ni tampoco perjudiquen a terceros. Es decir, tú no puedes renunciar a cumplir, por ejemplo, o a que se te aplique una determinada ley que tenga que ver con la seguridad ciudadana. Obviamente, o sea, aunque tú no quieras, se te va a aplicar. Se te va a aplicar, ¿por qué? Porque como no cumplas esa ley, estarías contrariando el interés o el orden público. Por lo tanto, no podrías excluirte voluntariamente de esa ley. Ahora bien, si no contrarias el interés ni el orden público, ni tampoco perjudicas a terceros, no perjudicas a nadie, pues oye, te puedes excluir voluntariamente. ¿De acuerdo? Bien. Apartado 3. Importante. Los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho.
Ojito que en el examen esto de nulos me lo pueden cambiar y ponerme son inválidos, me pueden poner son, no sé, anulables. No, no es que sean anulables, es que son nulos, ¿vale? Son nulos de pleno derecho. Y luego en el apartado 4 lo que nos comenta es, pues eso, lo que se conoce como fraude de ley, que sería intentar que se te aplique una norma de tal manera que realmente estás consiguiendo algo que no se pretende conseguir con esa norma. El caso más claro, bueno, más claro no lo sé, pero un caso muy reciente está en una oposición creo que era policía local en Madrid, me parece. Llegó una persona, se puso a hacer las pruebas físicas y llevó un papel del registro civil como que era una mujer. Físicamente, obviamente, era un hombre, pero llevó un papel como que, pues, era mujer. Y entonces hizo las pruebas físicas como mujer. Obviamente sacó la mejor nota en las pruebas físicas, eso está claro, entre comillas, pero la sacó. Pues nada, al final no le sirvió porque se decidió que lo que había hecho era, pues eso, un fraude de ley. Se estaba aprovechando de una norma para conseguir un objetivo para el cual esa norma no estaba diseñada, ¿vale? Eso sería el fraude de ley. Bueno, el artículo 7, lo más importante del artículo 7 es que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de buena fe. La buena fe no es ni más ni menos que uno de los principios generales del ordenamiento jurídico, ¿vale? Buena fe. Artículo 8 también importante. Las leyes penales, las leyes de policía y las de seguridad ciudadana son aplicables a todos, obligan a todos los que se hallen en territorio español. Me da igual la nacionalidad que tengas, me da igual. Si estás en territorio español, tú estás obligado por estas tres: leyes penales, leyes de policía y leyes de seguridad pública. Importante, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto a este capítulo, normas de derecho internacional privado, aquí os recomiendo pues, que os hagáis un esquemita o una tabla en donde os ponga, donde señaléis qué se va a aplicar o qué determina cada caso. Por ejemplo, la ley personal de las personas jurídicas vendrá determinada por su nacionalidad. Los efectos del matrimonio, en principio, según la ley personal común. Si no, según la ley personal de residencia habitual. Si no, la ley de tal. Si no, la del lugar de... ¿Vale? Ojo que hay varios, así. También con respecto a la filiación por naturaleza. También con respecto a la adopción, que está por aquí más adelante. ¿Vale? A ver. En este caso, la adopción internacional. Lo dicho, con respecto a este capítulo, también lo que tiene que ver con la sucesión por causa de muerte. De la ley personal de los que carecen de nacionalidad, la ley personal de las personas jurídicas. Todo eso yo os recomiendo que os hagáis un pequeño cuadrito, porque en menos de medio folio, lo tenéis todo bien puesto y por si acaso preguntáis en algo que va por ahí. Ahora bien, sí que quiero hacer hincapié en este apartado. En ese apartado, artículo 10, apartado 2. Los buques, aeronaves y medios de transporte por ferrocarril, ¿vale? Quedan sometidos ¿a qué ley? A la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Sin embargo, los automóviles y otros medios de transporte por carretera, ¿a qué ley van a quedar sometidos? A la ley del lugar donde se hallen. Ojo con esto. Preguntilla de examen. De hecho, no debería decirlo, pero está puesto en una de las preguntas que vamos a tener ahora, ¿vale? Importante. Los buques, aeronaves y medios de transporte por ferrocarril están sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro, mientras que los automóviles y medios de transporte por carretera sometidos a la ley del lugar donde se hallen. Importante. Más cosillas interesantes de este capítulo. Yo me pasaría... Bueno, aquí tenéis otro caso de fraude de ley, pero bueno. Yo me pasaría al capítulo 5,
fundamentalmente, al capítulo 5, fundamentalmente a lo que tiene que ver con el derecho común, el derecho civil común o el derecho civil especial o foral. ¿Sabéis lo que es el derecho civil común o el derecho especial o foral? ¿Hay alguien que sea, por ejemplo, de Barcelona? Que sea vecino por poner un ejemplo, hay Navarra, en fin, hay muchos más sitios, ¿no? Bueno, pues el derecho civil especial o foral es aquel que aparece en concreto en determinadas zonas del territorio nacional, como puede ser, lo he mencionado, Barcelona, como puede ser Navarra, en fin, hay muchas más, ¿vale? Hay muchas más. Mientras que el derecho civil común es aquel que rige cuando no hay ningún especial o foral. No sé, el de Murcia, imagino que el de Jaén, ¿vale? De acuerdo. Pues bien, el hecho de que a ti te vayan a aplicar el derecho civil común o te vayan a aplicar el derecho civil especial o foral, depende de esto. Depende de la vecindad civil que tengas. Ojito porque te lo pueden cambiar en el examen porque depende de la nacionalidad. Mentira. Depende de la vecindad civil que tengas. Bueno, ¿y cómo se adquiere la vecindad civil? ¿Cómo sé yo si tengo la de derecho común o la de derecho especial o foral? Pues mirad, estas son las normas que nos dice el siguiente apartado. Tendrán la vecindad civil los nacidos de padres que tenga tal vecindad civil. Es decir, imaginaros que vuestros dos padres tienen la vecindad civil común. ¿Cuál pensáis que va a ser la vuestra? De recién nacido, me refiero. Pues va a ser la común. Imaginad que vuestros padres tienen la vecindad civil foral o especial. ¿Cuál será vuestra vecindad civil al nacer? ¿Será la común o será la especial o foral? Evidentemente será la de tus padres, la de especie. Muy bien, la especial o foral, claro que sí. En el caso de la adopción pasa lo mismo, ¿eh? En el caso de la adopción pasa lo mismo. Pero claro, ¿y qué sucede si resulta que uno de los padres tiene la común y el otro tiene la foral? ¿Sabéis qué pasa en esos casos? Que la tienen diferente, tienen distinta vecindad civil. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues que se le va a poner a aquella vecindad civil que corresponda al que de la afiliación se haya determinado antes. Es decir, ¿se ha determinado antes que es hijo de este padre o de esta madre? Pues mira, se ha determinado antes que es hijo de la madre, que es lo más habitual, ¿no? Pues en ese caso, si la madre es de derecho común, pues tú tienes la de común. Que la madre es de especial, pues tú tienes la de especial. Que resulta que se determina antes del padre, pues entonces tendrás la que tenga el padre. Ya puede ser la común o puede ser la especial. ¿Se entiende? Bien. En su defecto, es decir, si no se pudiera, pues bueno, pues se pone la del lugar de nacimiento. Y si tampoco se puede, porque no se puede, pues al final te vas a quedar con la de derecho común. Bien. ¿Qué pasa si le pusieron al hijo la vecindad civil común, pero porque se determinó antes así? Pero realmente los padres quieren que el hijo tenga la especial o foral, porque resulta que uno de ellos la tiene y no se la pudieron poner en su momento, pero se la quieren poner ahora. ¿Se la pueden cambiar? Sí, se la pueden cambiar, pero cuidado. Antes de que transcurran 6 meses desde el nacimiento o la adopción. Si pasan 6 meses, ya no se la puedes cambiar por esta vía. ¿De acuerdo? No se la puedes cambiar por esta vía. A ver, y luego otro dato importante. Desde que se cumplen los 14 años y hasta que hayan transcurrido un año después de la emancipación, una persona puede optar por cambiar su vecindad civil. Puede cambiarla por la del lugar de nacimiento o puede cambiarla por la última de la de cualquiera de sus padres. Es decir, tienes opción a cambiarte tú la vecindad civil por la del lugar de nacimiento o por la de cualquiera de tus padres, ¿vale? No por la que te dé la gana, sino por una de esas dos. Siempre entre los 14 años, una vez cumplidos los 14 años y hasta transcurrido un año después de la emancipación.
Fijaros si hay posibilidad de cambio de esta vecindad civil. Bien. Pregunta de examen. ¿El matrimonio altera o no altera la vecindad civil? Dice, pues mira, no. Por el hecho de que yo me case con quien sea, mi vecindad civil, la mía, la que yo tengo, no va a cambiar. Va a seguir siendo esa. Ahora bien, me permiten optar por la vecindad civil del otro cónyuge. ¿Vale? Puedo, si quiero, cambiarme la mía a la del otro, siempre y cuando sea diferente. Lo que no puede ser que, oye, yo tengo la común, mi cónyuge también, me la voy a cambiar. Yo quiero la común, pero la común de mi cónyuge. No, a ver, se puede optar, pero siempre y cuando sean diferentes. ¿Vale? Apartado número 5, otra pregunta de examen. Otra pregunta de examen. Ojo con esto. Mirad, si yo resido de forma continuada durante 2 años, en en una zona que se rige por el derecho civil foral, ¿pensáis que automáticamente me van a dar a mí esa vecindad civil? ¿O no? ¿Me la van a cambiar automáticamente? ¿Qué pensáis? Pues mirad, para que me la cambien automáticamente, mi residencia continuada tiene que ser de 10 años. De 10 años. Y para que me la cambien cuando yo quiero, con que sean 2 años es suficiente. ¿Vale? Ahora, si tú la quieres que te la cambien a los 2 años de residencia continuada en un determinado sitio, tienes que decirlo. Tienes que manifestar que esa es tu voluntad. Es decir, oye, yo ya llevo 2 años residiendo de forma continuada en una zona sometida a derecho civil foral. Así que, como ya llevo 2 años, cámbiamela, mi vecindad civil, que yo tengo la común, me la cambias y me pones la foral. Y te la cambian, pero te la cambian porque has manifestado tu voluntad. Ahora, supongamos que tú no dices nada. ¿Te la van a cambiar? Sí. Te la van a cambiar, pero en este caso transcurridos 10 años de residencia continuada en ese lugar. Ahora bien, sin declaración en contra. Porque como tú digas, ojo, aunque pasen 10 años, a mí no me la cambies. En ese caso, aunque pasen 10 o pasen 20, no te la van a cambiar. ¿Entendéis la diferencia? En un caso necesito manifestar, en otro caso si no hay manifestación. ¿Vale? En cualquiera de los dos casos, no necesitan ser reiteradas. Es decir, tú no tienes que estar cada 2 años o cada 10 años diciendo, oye, acuérdate de cambiarme esto, ¿vale? Oye, acuérdate que no quiero que me lo cambies, ¿vale? No, con que lo digas una vez, suficiente, suficiente. Y luego aquí, pues una consideración general, y es que en caso de duda, pues va a prevalecer la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento, ¿vale? Bien, ¿qué vecindad civil va a tener el extranjero? Porque fijaros que desde un principio estamos hablando de persona que nace, padres o madres tal, de una persona adoptada, de tal, pero oye, ¿y de un extranjero? Imaginaros que un extranjero se nacionaliza, adquiere la nacionalidad española. Se le va a dar una vecindad civil. Ostras, ¿cuál se le va a dar? ¿Cuál se le va a dar? Pues tiene que optar por una de estas. Tiene que optar por una de esas, ¿vale? No es que le vayan a encasquetar sin que él quiera una de estas, sino que él opta por una de estas, ¿vale? Tenéis aquí la del lugar de residencia, lugar de nacimiento, última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes o por la del cónyuge. Bien, pero ¿qué pasa si el extranjero adquiere la nacionalidad española por carta de naturaleza? Ya sabéis que hay distintas formas, distintas maneras de conseguir la nacionalidad española. Por residencia, por opción, por carta de naturaleza. Por carta de naturaleza, para aquellos que no lo tengáis claro, se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza cuando en esas personas ha concurrido una circunstancia especial, una circunstancia un poco excepcional, ¿vale? De manera que se concede discrecionalmente, es decir, se evalúa y se dice, oye, pues mira,
creo que a esta persona se le debería conceder la nacionalidad española. Venga, pues se le concede. Pero como digo, por carta de naturaleza. En el atentado, por ejemplo, del 11M, a muchísimas personas que se vieron afectadas por ese atentado se les concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza, ¿vale? Porque se consideró que se veían en una serie de circunstancias bueno, que sí que permitían, de alguna manera, otorgarles la nacionalidad española por carta de naturaleza, y así se hizo, ¿vale? Bien, ¿y si se le concede a un extranjero la nacionalidad por carta de naturaleza? Ostras, ¿qué vecindad civil tiene? ¿Qué vecindad civil tiene? Dice, pues la que ponga el Real Decreto a través del cual se concede la nacionalidad, ¿vale? La que diga el Real Decreto, pero cuidado que ese Real Decreto tendrá en cuenta la opción de aquel. No significa que el Real Decreto vaya a poner exactamente lo que el extranjero quiera. No, significa que se tendrá en cuenta, ¿vale? Eso importante. Y luego el apartado este tercero nos dice que si yo recupero la nacionalidad española, es decir, la he perdido y la recupero, ¿qué vecindad civil recupero? Pues la misma que tenías cuando la perdiste. La misma. Ya, pero es que ahora resido en otro sitio, ya me da igual. Tú la perdiste y cuando la perdiste tenías la común, pues ahora la recuperas y tienes la común. Si quieres que se te cambie, pues ya hemos visto 20.000 maneras de cambiarla. Bien. Artículo 16, que yo creo que es el último, la verdad, poquita cosa así que destacar. Yo creo que lo importante lo hemos destacado ya, lo fundamental. Correcto, correcto, lo fundamental, lo importante está ya. ¿Estáis preparadas y preparados para contestarme a las preguntillas que vienen ahora? 10 preguntas, ¿eh? Si estáis ready, me lo decís por ahí. Me decís sí, o me ponéis un tío para arriba o lo que sea. ¿Correcto? Bien, pues ya sabéis, os voy a pasar una encuesta. Votáis y ya está. Venga. Primera preguntilla. Os paso la votación. A ver, yo creo que ya la tendréis en pantalla. Que sepáis que ese cuadradito con las opciones lo podéis mover de sitio por si os estorba a la hora de leer la pregunta. Venga. Venga, algún voto más. Que llevamos poco. Os digo lo mismo que os digo siempre, estas encuestas son anónimas. Ni siquiera yo, que estoy viendo ahora mismo cómo van las votaciones, ni siquiera yo sé lo que ha votado cada uno. Con lo cual no tengáis miedo de equivocaros. Que nadie va a decir, hola, mira que se ha equivocado, es el único que ha votado por esta opción, madre mía. No, no preocuparos por eso. Venga, finalizo la votación y el 50%, la mayoría, habéis dicho que la opción incorrecta, porque ojito que lo que lo que me dice es que señale la incorrecta, me habéis dicho que la incorrecta es la opción alfa. Y luego, con un 25%, me habéis dicho Bravo y me habéis dicho Charlie. Bravo y Charlie. Bueno, pues vamos a ver cuál es la incorrecta. Estaría bien que la incorrecta fuera la última, que no habéis dicho ninguno. A ver, vamos a analizar la alfa. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Esa es verdadera o falsa? ¿Eso está bien o mal? Eso está bien. Eso es correcto. Es lo que nos dice el artículo correspondiente. Eso está bien. Vamos a analizarla Bravo. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango igual o superior. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal. Muy bien, eso está mal. Si dijese contradicen otras de rango superior, pues claro, eso sí que está bien, porque tú no puedes contradecir otra que tenga un rango que está por encima del tuyo. No puedes. Ahora, si tiene un rango igual al tuyo, tú sí puedes contradecir, ¿vale? Y tendría validez.
siempre y cuando fuese posterior, evidentemente, pero tendría validez. Con lo cual, la incorrecta es Bravo. Charlie, por lo tanto, es correcta y tendrán la consideración de costumbre los usos jurídicos que no sean interpretativos. Acordaros que había dos tipos, los normativos y los interpretativos. Pues muy bien, los interpretativos no se consideran costumbre, los otros sí. Y aquí nos dice eso, oye, los que no sean interpretativos, dice, sí, los que no son interpretativos, esos sí son costumbres. Y luego, por supuesto, delta está bien, los principios generales del derecho tienen carácter informador del ordenamiento jurídico. Bueno, a por la segunda, os paso la encuesta, venga. Bueno, ¿nadie vota? ¿Nadie lo tiene claro? Venga, ya ha habido un voto por ahí. Dos, venga, venga. Jugaros ahí sin miedo. No pasa nada. Hombre, a voleo tampoco hace falta que la pongáis, pero si tenéis duda entre dos, por ejemplo, pues os la jugáis por una de ellas o cualquier cosa así. Venga, finalizo la votación, comparto resultados. La mayoría habéis dicho que la correcta es Charlie. Y luego un 33% ha dicho que podría ser Delta. Pues os digo que la correcta es Charlie, efectivamente. No serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento jurídico. Lo que nos quiere decir es, hasta que no se hayan publicado íntegramente en el Boletín Oficial del Estado, no se aplican de forma directa en España. ¿Vale? Esa sería la opción correcta, la opción Charlie. Tercera pregunta, uy, qué corta. Y qué fácil, venga. Aquí os voy a dar poco tiempo. Muy fácil que os encontréis con una similar a esta en el examen, pero muy fácil. Y ojo, no creo que sea complicada. A lo mejor lo es, pero yo creo que no es complicada. Venga, 10 segundillos y corto. Bien, pues me habéis dicho el 60%, la mayoría me habéis dicho que la opción incorrecta es delta. Hay un voto para alfa, un voto para bravo. Bueno, yo les pregunto a los que habéis votado delta, ¿dónde está el error? Si es que habéis visto algún error en la delta. Muy bien, muy bien. El error está en eso. El vacatio legis no son 15 días, son 20 días. Son 20 días. Por eso la opción delta es incorrecta. Las otras tres están bien, ¿vale? Las otras tres son correctas. Las leyes solo se derogan por otras posteriores, es decir, otras que hayan salido después, evidentemente. En líneas generales, las leyes no tienen efecto retroactivo a no ser que dispongan lo contrario. Si disponen lo contrario, lo tendrán. Bueno, ahí hay una serie de matices, pero en principio, vale. Y luego, la derogación de una ley tiene el alcance que expresamente se disponga. De hecho, si veis, por ejemplo, muchas disposiciones que aparecen al final del artículo de una norma, nos dicen, pues queda derogado el artículo veintitantos de la ley no sé qué. Ostras, ¿queda derogada toda la ley? Dice, no, queda derogado lo que expresamente se dispone, que es el artículo veintitantos de, ¿vale? Eso es lo que significa.
Venga, a por la número 4. Esta en líneas generales la habéis hecho bien. Venga, a por la cuarta. Otra pregunta que os podéis encontrar perfectísimamente en el examen. Venga, de todas las leyes que tenemos aquí, hay 3 que no se pueden aplicar en momentos que sean distintos ni tampoco a supuestos que no estén expresamente en ellas. Venga, finalizo la votación y bueno, a ver, no ha habido muchos votos, pero lo cierto es que el 100% habéis dicho que son estas leyes de aquí, las leyes penales, excepcionales y de ámbito temporal. Correcto. Estas son las que no se pueden aplicar en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Muy bien contestado. Un pleno. Sí, señor. Pregunta número 5, también cortita y bueno, y no me digáis que no hemos hecho hincapié en ella. Bien, ya hay algún voto y de momento todos los votos van hacia la misma opción, con lo cual os dais cuenta lo que os he comentado anteriormente. Si entendéis lo que quiere decir esa frase o esa expresión, os pongan la pregunta como os la pongan, la vais a tener bien. Ahora, si la aprendemos de memoria sin tener claro lo que significa, me cambian una palabra, igual que he hecho yo aquí en estas opciones, que he ido cambiando cosillas, me cambian una cosa y ya la hemos liado. Y ya la hemos liado, ¿vale? Venga, finalizo votación y me alegra muchísimo ver que el 100% de las personas que habéis votado, que habéis sido casi todas, habéis dicho que la opción Bravo es la correcta. Efectivamente, en el cómputo civil de plazo no se excluyen los días inhábiles, lo que significa que los días inhábiles están incluidos, incluidos. Así que, pues muy bien, chapó. Oye, no me esperaba yo que hicieseis pleno en esta, ¿eh? Muy bien. A por las 6. Venga, finalizo la votación. Os comparto los resultados y el 83%, la mayoría, habéis dicho que todas las expresiones o todas las oraciones que se han puesto arriba son correctas. Hay un voto que dice que la correcta sería solamente esa. Bueno, vamos a verlo. Estoy de acuerdo con ese voto en el sentido de que esta es correcta, es decir, Bravo es correcta. Pero resulta que Alfa también y Charlie también. Con lo cual, la opción buena, la opción correcta es esa. Todas son correctas. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Contravención que vaya en contra. ¿Vale? Contravención significa que vaya en contra. Pues lo dicho, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Aunque tú no conozcas una ley, la tienes que cumplir. Luego, la exclusión voluntaria de una ley. ¿Es posible excluirme voluntariamente de una ley? Oye, sí, mientras no perjudiques a nadie, lo puedes hacer. ¿Vale? Ahora, como contraríes el interés o el orden público o perjudiques a otra persona, ahí ya no vas a poder.
Y luego los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca, en fin, con que sepáis que hay una serie de excepciones que se establezcan en ellas, pero si no, en línea general están. Así que la opción correcta sería delta. Muy bien. Pregunta número 7. No podéis fallar esta. No podéis fallar esta. Venga, a ver qué me decís. Bueno, finalizo la votación. Habéis votado casi todos. Comparto el resultado y todos, sin excepción, habéis dicho que es la opción Charlie. Y me alegra. Eso es que habéis estado atentos a lo que hemos comentado. ¿Vale? Los que están sometidos a la ley de su abanderamiento, matrícula o registro son precisamente buques, aeronaves y medios de transporte por ferrocarril, mientras que los automóviles y demás medios de transporte terrestre estarían sometidos a qué ley. ¿Os acordáis de a qué ley estarían sometidos automóviles y otros vehículos de transporte por carretera? ¿Os acordáis? A la ley del lugar donde se hallen. ¿Vale? A la ley del lugar donde se hallen. Bueno, pues muy bien, la 7. Otro pleno. Genial, estupendo. A por la 8, venga. Venga. Pues la mayoría me ha dicho que la opción correcta es alfa. Ha habido un voto a favor de Bravo, pero Bravo no es. Es alfa. Es alfa. ¿Alguien me puede decir por qué Bravo no es correcta? ¿Dónde está el error en Bravo? Muy bien. Dice Paco Ballesteros que el fallo está aquí. Aquí pone 7 meses cuando en realidad son 6 meses. Sergio también nos dice lo mismo. Oye, que son 6 meses, no son 7. Con lo cual, Bravo no es correcto. Os pregunto lo mismo de Charlie. ¿Por qué Charlie no es correcto? Muy bien. Porque aquí dice que el cambio de vecindad civil de los padres afectará a la vecindad civil de los hijos cuando realmente es no afectará. No afectará. ¿Y por qué Delta tampoco es correcta? Porque, oye, es bastante larga. Normalmente la opción más larga suele ser la correcta, ¿no? No guiéis nunca por eso, ¿eh? Nunca. Bueno, que no sea el único criterio, quiero decir. Efectivamente, efectivamente. Son 14 años, ¿vale? Desde que cumpla 14 años y hasta transcurrido un año después son más de 10. Muy bien, muy bien.
Venga, pregunta número 9. Venga, estamos llegando al final. Nos queda la 9 y la 10. Venga, pues finalizamos la votación y os comparto el resultado. Fijaros que la mayoría habéis dicho que delta es la opción incorrecta, aunque se ha llevado un voto también Charlie como opción incorrecta. Pero la opción incorrecta es esta, es delta. En caso de duda, prevalecerá la vecindad civil que corresponda ¿a qué? ¿Os acordáis? No es al último lugar de residencia, sino ¿a qué? Perfecto, la del lugar de nacimiento. Muy bien, muy bien. Esta es correcta, el matrimonio no altera la vecindad civil por el hecho de que tú te cases con una persona que tiene una vecindad civil distinta a la tuya no va a cambiar. Ahora, te dan la opción a que la cambies por la del otro, no hay ningún problema, te dan esa opción. Estas dos son correctas, tanto en los plazos, fijaros, 2 años y 10 años, como en la situación. Es decir, 2 años siempre que yo manifieste que esa es mi voluntad, o 10 años si no digo nada, porque si digo algo no me van a cambiar. ¿Vale? O sea que esas dos estaban bien. La única que era incorrecta era delta. Muy bien, oye, lleváis el tema bastante bien. Venga, por la última. Ah, aquí no podemos fallar, si es la última. Hombre, esta tiene que salir bien. Bueno, finalizamos la votación. Comparto el resultado y, como veis, la mayoría me ha dicho que el extranjero que adquiere la nacionalidad por carta de naturaleza tiene la vecindad civil que diga el Real Decreto que la concede, obviamente, o que la determine. Pero se va a tener en cuenta la opción, se va a tener en cuenta la opción que tenga. No significa que le vayan a poner esa opción, pero oye, se le va a tener en cuenta y normalmente va a ser que sí, ¿vale? Pues esa es la correcta. Debe optar por la vecindad civil que, oye, nadie te obliga a optar necesariamente por esa vecindad civil. ¿Tendrá la vecindad civil el lugar de nacimiento? No, ya sabéis que tendrá la que diga el Real Decreto o, si no ha sido por carta de naturaleza, puede optar por unas cuantas, pero no tendrá obligatoriamente la del lugar de nacimiento, ¿vale? Y con delta pasa algo igual que pasaba con alfa. No debe optar necesariamente por la última vez. No debe optar por eso. Pues ya sabéis que cuando no es por carta de naturaleza, puede optar por varias opciones, no te obligan a optar por una en concreto. Bueno, pues nada, ya habéis visto a dónde hemos llegado al final de la clase. Como veis, hay muchísimas gracias por vuestra atención, gracias por haber asistido, gracias por haber participado. Ya sabéis que cualquier duda
que tengáis nos las podéis hacer llegar a través del grupo de WhatsApp o de Telegram, ¿vale? Y nada, a vuestra disposición y nos vemos en la siguiente clase, si os parece bien, ¿vale? Venga, un saludo y hasta la siguiente. Gracias a vosotros y a vosotras. Chao.